Cuando yo era jovencita, que tenía como unos 15 años, por ahí, mi abuela siempre cantaba y me enseñaba muchos cánticos. Y yo me pasaba todo el tiempo en casa de mis abuelos, en Levitown, allá. Eh, y mis abuelos para mí fueron unos personajes bien importantes, fueron guías espirituales y me enseñaron lo que era ser un verdadero adorador. Mi abuela cantaba en el coro, era una soprano súper tremenda, cantaba todo el tiempo cuando estaba haciendo los quehaceres, uno la veía encampanada por allá cantando y bien envuelta en su alabanza. Y Dios realizó muchos milagros por medio de mis abuelos. Ellos eran personajes de oración, eran personas que de verdad inspiraron muchas personas. No eran perfectos, porque no lo eran, pero inspiraron mucha gente. Si uno llegaba a la casa de mis abuelos un lunes, mis abuelos siempre celebraban el altar familiar. La familia estaba reunida y leían una meditación de un libro devocional como el Aposento Alto, y entonces toda la familia oraba juntos. Ellos no fallaban con eso. El que iba para allá un lunes en la noche sabía que tenía que estar en el altar familiar. Fuera donde estuvieran mis abuelos, ahí ellos lo celebraban. Entonces todos orábamos juntos y aprendimos poco a poco así a ser adoradores y darle el primado a Dios. Me acuerdo que mi abuelo era bien especial, ¿verdad? Tenía un carácter bien fuerte y era de los que dictaba, pero él se, se derramaba ante el Señor cuando oía el himno Cuán grande es Él. Era su himno favorito, Cuán grande es Él. Creo que es el tuyo también, ¿verdad? Ya. Yeah. Entonces, así mi abuelo y mi abuela nos enseñaron a nosotros lo que era la adoración. Y mientras hacían sus quehaceres, uno los escuchaba inspirados, adorando al Señor. Pero mi abuelita se enfermó de demencia y de Alzheimer. Y ella cuando falleció, pues ya su mente estaba bastante perdida, ¿verdad? Pero aún así cantaba himno, hasta lo último ella cantaba himno, aunque estaba de esa manera con su enfermedad. When I was young, I grew up in Puerto Rico, and my grandparents were a model for me of worship. They showed me how to praise the Lord. If you would go to their homes on Mondays, you will have to participate in the family altar. It was a service they would celebrate as a devotional from any reader, right? Like the upper room. And they would everybody would know that when you visited on a Monday, you would have to be in the family service. And I remember that my granddad loved, even when he was a strong person, he was a veteran from Korea. So he actually was and loved to sing How Great Thou Art, was his favorite hymn. And as I grew up, I learned so much from them. I learned so much about worship. And even when they were not perfect human beings, how God would work in them and how they would inspire other people. Everyone in church was impacted by them. I remember that my grandma, she passed away very sick from dementia, but still at the end of life, before she was totally lost, she would sing praises to the Lord. Hoy vamos a reflexionar en el Salmo 112 y ese es el primer verso que vamos a reflexionar porque la reflexión de hoy es basada en cómo Dios bendice al pueblo que alaba. Así que vamos a ver varios versículos en el día de hoy. El libro de los Salmos, también conocido como el libro de alabanzas o salterio, nos trae a colación muchos salmos, en total son 150, pero nos trae a colación muchos salmos que nos invitan a reflexionar. Son cánticos o liturgias del pueblo de Israel para Dios y vemos que hay muchos pues, que son de sabiduría, hay otros que son de alabanzas, hay otros que son de reflexión y perdón de pecados. Vemos muchos diferentes temas en los salmos.
Pero el que vamos a leer ahora nos recuerda que Dios trabaja en nosotros de una manera justa y en la alabanza. Por eso, cuando leímos el Salmo 112 nos decía, bienaventurado el hombre que teme al Señor, en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. La generación de los rectos será bendita. O sea que la alabanza del pueblo trae bendición de Dios a la vida de aquellos que son rectos, de aquellos que siguen. Entonces termina diciendo que Dios es clemente y misericordioso y justo. Dios es el que imparte esas características en nosotros. The text of today is the Psalm 112, and we're going to be talking about how God bless the people that worship him. So the Psalm that we picked today is 112, 1-4, and the text begins saying that it's a blessing. Happy are those who fear the Lord, and the ones that delight in God's commandments. And the ones that fear the Lord, the ones that praise the Lord, God will give blessings and will help them. At the point that the Psalm says that the generation of the upright will be blessed. So if we follow God's guidance in that sense, we will be blessed. And because God is gracious, merciful, and righteous, according to the Psalm. Para Dios, la alabanza de su pueblo es única. La alabanza ayuda a que Dios se mueva en su pueblo. El libro de los Salmos sigue lleno de promesas para el adorador y podemos verlos en diferentes lugares. Por ejemplo, vemos promesas a raíz de la alabanza de un pueblo agradecido. Por ejemplo, el Salmo 30, versos 1-2 nos dice, te glorificaré, oh Señor, porque me has levantado y no has dejado que mis enemigos se alegren de mí. Señor mío, Señor Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Así que los salmos no solamente traen paz, no solo trae la bendición de Dios, sino que también trae sanidad al alma y al cuerpo del adorador. Amén. Amén. So, eso es una hermosa bendición del Señor. So the Psalm 30, 1 and 2 says, I will exalt you, O Lord, for you have drawn me up and did not let my foes rejoice over me. O Lord, my God, I cry to you for help and you have healed me. So this Psalm is talking about the healing that comes from the real worshiper. Así el salmista sigue hablando en diferentes lugares. Otro salmo que nos invita a reflexionar en lo que Dios hace cuando adoramos es el Salmo 95. Salmo 95 dice, vengan, vengan, nos invita, vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, acerquémonos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle con salmos, porque el Señor Dios es grande, Rey grande sobre todos los dioses. Así que aquí el salmista, el escritor, está invitándonos a cantar, a adorar, a dar gracias por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y entonces sigue hablando de lo que Dios va a continuar haciendo cuando nosotros somos agradecidos y aclamamos la presencia de Dios. So the Psalm 95, 1-3 is an invitation from the writer to worship God. That's what it says. Oh, come, let us sing to the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come into his presence with thanksgivings. Let us make a joyful noise to him with songs of praise. For the Lord is great and a great king above all gods. So this psalm is inviting us to praise the Lord because God will do things as we worship God and we are grateful to God. El escritor sabía que Dios se movía en medio de la alabanza porque él lo había experimentado en su vida. Él había ya vivido eso en su vida. Así que continúa constantemente haciendo esa invitación a continuar adorando
para que Dios restaure, para que Dios sane, para que Dios haga, para que las bendiciones de Dios se hagan presentes en la vida del adorador. So the writer is inviting us to praise the Lord because he would live that in his life and he would see God acts in himself. For that reason, he invites others to praise the Lord so they can be inspired. They could also live the acts of God in their lives as they praise the Lord. El Salmo 34, me encanta este. Él dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, ensalcemos juntos su nombre. Yo busqué al Señor y Él me oyó y de todos mis temores me libró. So aquí vemos dos características que vienen con la alabanza. Primero, el autor dice que cuando nosotros alabamos, otros escuchan y se van a alegrar. Y segundo, dice que cuando nosotros buscamos al Señor en alabanza, Él escucha y nos libra de todos nuestros temores. Así que hay unas acciones a raíz de nuestra alabanza. ¿Verdad que sí? Amén, gloria a Dios por eso. So the Psalm 34 also is an invitation to worship. And the author is saying here that God blesses the one that praise the Lord. For example, it says, I will bless the Lord at all times. His praises shall continually be in my mouth. My soul makes it boast in the Lord. Let the humble hear and be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. I saw the Lord, and he answered me and delivered me from all my fears. So we see two things that comes out of the worship in this psalm. First, the one that hears the Lord can be glad, can receive a blessing from that worship. But also it says that when the writer saw the Lord, God answered him and delivered him from all his fears. For that reason, we can see that God is taking away fears and healing the person that looks or seeks God. Así vemos, podríamos estar todo el día hablando de diferentes salmos, pero no tenemos ese tiempo, ¿verdad que no? Así que vamos a movernos un poquito, vamos a movernos a Isaías. En Isaías también el profeta nos invita a adorar al Señor. Isaías dice en el 25:1, oh Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde antaño tus designios son fieles y verdaderos. Aquí el escritor, perdón, el profeta, está diciendo que Dios se mueve en la alabanza y por eso él lo exalta, porque Dios ha hecho, ¿qué cosas? Maravillas, maravillas. Dios ha hecho cosas que no entendemos y que no podríamos imaginar, pero Dios las ha hecho. So the prophet Isaiah is inviting us to praise the Lord because God is doing wonderful things. And he says, oh Lord, you are my God. I will exalt you. I will praise your name, for you have done wonderful things, plans formed of old, faithful and sure. Así que el profeta ve también eso. Y podríamos también mirar otros diferentes libros bíblicos donde vemos cómo los diferentes escritores, cómo los diferentes personajes ven lo que Dios hace en sus vidas y exaltan a Dios y buscan de Dios en la alabanza. El otro texto que vamos a citar ahora en Isaías es, por ejemplo, Isaías 12, 4-5. El profeta dice, den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus hazañas. Recuerden qué grande es su nombre. Cante salmos al Señor, porque ha hecho cosas magníficas. Sea esto conocido en toda la tierra. Miren qué bonito ese texto. Ese texto no es solo la invitación para adorar al Señor y agradar al Señor y alabar al Señor, sino que dice, cuando nosotros hacemos eso, las personas que nos escuchan pueden entender y escuchar las hazañas del Señor.
Entonces, las personas que nos escuchan van a poder seguir, ¿verdad? Porque estamos nosotros siendo los testigos de lo que Dios ha hecho. So the writer, the prophet, invites us to give thanks to God because other people is going to hear us and come to God out of that. For example, it says, give thanks to the Lord, call on his name, make known his deeds among the nations, proclaim that his name is exalted. Sing praises to the Lord, for he has done gloriously. Let these be known in all the earth. So as the prophet is inviting us to be thankful to God, but also not only be thankful to God and praise God, but because we are thankful to God and because we mention those things that God has done in our lives, other people will follow God. So we're witnessing what God is doing so others can come to God. Amén. La alabanza de Dios ha inspirado a muchos. Por ejemplo, si vamos a la historia, Martín Lutero es uno de los que ha sido inspirado, fue inspirado, ¿verdad? Por la alabanza a Dios. No sé si han leído la historia de él, pero él fue el padre de la iglesia y la crisis que le inspiró a escribir himnos para alabar a Dios fueron diferentes situaciones en su vida. Una de ellas, cuando su hija de 13 años murió. Entonces esto le inspiró por medio del Salmo 46 a escribir el himno Castillo Fuerte es nuestro Dios. Así que eso es lo que hace la alabanza, nos inspira para nosotros poder inspirar y traer testimonio a otros. In the praise of the people of God, we can hear different things, we can see different things, we can probably remember the story of Martin Luther, the father of the church. He would be inspired to write hymns and praises to God. And one of the crises in his life that inspired him a lot was when his 13-year-old daughter died. And with the inspiration of Psalm 46, he wrote the hymn, Our fortress is our God. Terminamos hoy diciendo que la palabra del Señor es liberación. Es liberación. Por eso Dios nos invita a adorarle. Vemos este ejemplo en Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel. Vemos este ejemplo en Apocalipsis, en diferentes versos de Apocalipsis. El himno que cantamos ahorita es una inspiración de uno de los versos de Apocalipsis. El texto en Apocalipsis 5:13, por ejemplo, aquí Juan escribe y dice, oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra en el mar y todas las cosas que hay en ellos diciendo, al que está sentado en el trono, al Cordero, sean la bendición, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. So we see in different places the inspiration of different characters in the scripture. For example, in Revelations 5:13, we see a verse that from John, who also inspires us to continue praising the Lord. Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea, and all that is in them singing, the one seated on the throne and the Lamb be blessing and honor and glory and might forever and ever. Amén. Termino con este verso, el cuento o la historia de la mujer samaritana. Cuando Jesús se encuentra con ella le pregunta a Jesús por qué le pide agua, por qué él está pidiendo agua cuando ella es samaritana y no estaba en acuerdo con el pueblo judío, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice que si ella tomara de su agua, nunca más tendría sed. Pero el verso que me llama la atención es en el 21 al 24 de Juan 4. Créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede de los judíos, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales que lo adoren.
Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran en espíritu y verdad. Amen. So the story of the Samaritan woman is one important one, and remind us that we are thirsty of God's spirit. Jesus, talking to the Samaritan woman, tells her, "Woman, believe me, the hour is coming when you will worship the Father, neither on this mountain nor in Jerusalem. You worship what you do not know. We worship what we know. For salvation is from the Jews, but the hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father seeks such as these to worship him. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth." Dios nos quiere recordar que busca adoradores genuinos, personas que le alaben en espíritu y verdad, como dice el texto que acabamos de leer. Esta también es la invitación del salmista hoy. Adoradores genuinos, adoradores que no adoran solo con sus palabras, sino con el corazón, con humildad. Y ahí es donde veremos la mano de Dios moverse de manera especial en nuestras vidas. Recordemos todas estas promesas que acabamos de traer y aprendamos de ellas. Amén. Hoy te invito a escuchar la voz de Dios. La mano de Dios se mueve en la alabanza de un pueblo agradecido. Puedes alabar a Dios de muchas maneras, dando gloria a su nombre, haciendo oraciones, poemas, cantando himnos. Adora de la manera que te sientas más cómodo. Adora como tú quieras, pero adora. Amén. Esa es la invitación de Dios hoy. Los que le buscan a Dios en espíritu y en verdad son los que Dios busca. Recordemos esto al acercarnos a la mesa y recordemos esto y sigamos adorando al Señor. Amén. Today, God wants to bless us, and God is looking for worshipers that are genuine, that are praising God in spirit and truth. This is the invitation of the Psalms, and this is the invitation of the different prophets and the different books in the Bible. Let's worship God with humble hearts, and we will see God's hands moving around us. That's the specialty of those verses today. Let's remember those promises. And I invite you today and to hear the voice of God, to hear God saying that is looking for worshipers that praise him in spirit and truth. You can praise the Lord in many ways. Do that in the way that you want. Giving praise to God, doing prayers, poems, singing to God. Just praise the Lord in the way that you feel comfortable. But over all things, praise the Lord. Worship God. Because those are the people that God is looking for. Worshipers in spirit and truth that come with humble hearts looking for God. Let's remember that as we approach the table today. Amen.